Buenos días, para hoy 24 de septiembre estoy debatiendo a favor de la siguiente cita. La migraña en CIA o foramen oval permeable, mito versus realidad. Entonces me toca debatir a favor. Entonces empezamos con hablando un poco de la epidemiología, tanto del foramen oval permeable, que es en negrita, como lo tenemos ahí en los estudios, en autopsias han mostrado hasta un 15 a 30% de prevalencias de la misma. Es importante el foramen oval permeable significativo, va a ser más o menos un 7.5% de estas entidades. ¿Por qué? Porque vamos a poder verlo en reposo casi un 5% y evocado con Valsalva un 2.5% adicional. También tenemos la CIA en general, que sería el CIA verdadero, que sería un 25 a 30% de cardiopatías congénitas diagnosticadas en la adultez. O sea, como vemos, es bastante frecuente y en general el subtipo de estas entidades significativas van a ser diagnosticadas entre la segunda y tercera década de vida, mientras que la migraña también va a ser diagnosticada entre la segunda y tercera década de vida principalmente, y es una entidad bastante frecuente, un 17% en mujeres, 8% en hombres, y migraña con aura va a ser un tercio de las migrañas en general. Entonces vamos a ver dónde es que nace la asociación de la premisa de esta charla. Nace con estudios hechos para otra causa, que es el evento cerebrovascular criptogénico, en donde vemos arriba a la izquierda la presencia de evento que afecta múltiples territorios arteriales. Nos está hablando un indicio de fenómeno embolígeno, y vemos en New England cómo nos muestran estos estudios bastante bien diseñados, el Respect, Reduce y Close, demostrando la prevención secundaria para eventos cerebrovascular criptogénico con NNTs bastante respetables para cierre de foramen oval permeable o CIA tipo ostium secundum. En esto principalmente era foramen oval permeable. Entonces vemos el metaanálisis de estos estudios en prevención secundaria de eventos cerebrovascular criptogénico. Como vemos aquí, ya es muy exagerada esta presencia de trombo que está cruzando y enseñándonos cuál es la fisiopatología de este embolismo paradójico. Entonces vemos que aquí hay clara evidencia y vemos que en estos estudios la prevalencia de migraña era mucho mayor que en la población general. Es por eso que se da esta observación que lo que nos muestra es que la migraña es de más o menos 34% en la recolección de estos estudios, mientras que en la población general ya vemos que en promedio más o menos 12%. Entonces, eso es una observación que es una asociación que ya veremos si tiene alguna importancia. Ahora, correlación versus causalidad. Sí, parece que hay una correlación, pero ¿hay causalidad o no? Esto es importante, pero vean que aparenta que sí en este artículo del 2003, donde dice que aproximadamente un 80% de los pacientes que tuvieron el cierre de foramen oval permeable en la indicación que no era migraña específicamente, tuvieron un cese o mejoría de la misma. Entonces esto nos hace pensar, seguimos en esta observación, ¿cuál subtipo de pacientes principalmente? Los pacientes con migraña con aura. Entonces esto es un aura, esto que estamos viendo aquí, estamos viendo este campo y estamos viendo unos escotomas o fosfenos, es el aura de la migraña que fue escrita por Leao, que nos habla que hay un cortical depression spread, o sea, son unas ondas que se ven más o menos así, que pueden ser por alteraciones en la irrigación o alteraciones en los electrolitos, hidrogeniones y los canales relativos, ¿verdad? A la misma. Entonces, esta es más o menos la fisiopatogenia, que aparentemente tiene su rol genético y fisiopatológico específico, pero no sabemos bien todavía cómo asociarlo con terapéuticas. Ni siquiera los neurólogos tienen eso todavía esclarecido. Tenemos entonces esa observación
de que mejora la migraña con aura en los estudios observacionales, entonces se quisiera generar esta hipótesis que tenemos esta causa como una de tantos desencadenantes de migraña. Y si esta es una de las causas, bueno, tenemos que pensar por qué mecanismo el corazón nos puede generar una cefalea. Entonces aquí tenemos la fisiopatología demostrándonos cómo este órgano trigémino vascular y alteraciones de la oxigenación o la presión parcial de oxígeno o alteraciones electrolíticas pueden sensibilizarlo y terminar en una cefalea. Esta es la otra forma en que se podría generar la cefalea, es el ESUS, o sea, embolismos pequeños que llegan a la corteza cerebral, generando una irritación de la misma, también podrían generarnos cefalea. ¿Será por esto que sucede esta referencia en este año 2020, o sea, 17 años después de que se teoriza de forma observacional la asociación entre el corazón y la cefalea? Vemos aquí una referencia donde el neurólogo lo envía a cardiología para valorar al paciente cefalea cardíaca. Entonces vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado, porque nos llama la atención el hecho de que buscando en la Congreso Europeo de Cardiología año 2020, no hay nada, ningún tipo de resultado que se arroje con las palabras migraña o cefalea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tenemos que devolvernos al año 2008, en donde vemos que en ese momento esa observación nada más o opinión de expertos era nivel de evidencia C. Con esto nada va a salir en las guías prácticamente. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos generar estos niveles de evidencia. Es por eso que se genera esta teorización. Es importante tomar en cuenta que no solo el shunt derecha-izquierda generado por un foramen oval permeable o CIA, inclusive el shunt intrapulmonar, supuestamente con las malformaciones arteriovenosas pulmonares, podrían asociarse a esta migraña con aura, como vemos descrita. Entonces, en general son shunts derecha-izquierda significativos. Entonces, esa observación genera la pregunta y esa pregunta genera la hipótesis de si podemos cerrar esto con bueno, en este caso Amplatzer, si pudiera servirnos para mejorar, reducir o solventar ese problema de la migraña. Entonces aquí es donde empezamos con el primer ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, sham controlled, o sea, un placebo. ¿Cuál era el placebo? No era una pastillita, porque se iba a dar cuenta el paciente, era una incisión en la ingle para evaluar el efecto del cierre del foramen oval permeable en migraña con aura. Este estudio fue hecho en el año 2008, fue bastante bien diseñado con esta tecnología StarFlex, que no la vemos en la actualidad y no sé si se vio en algún momento en nuestros centros, pero este StarFlex no es el Amplatzer, es otra tecnología que es como una sombrillita, pero lo que nos va a contar el exponente que va en contra son todas las limitaciones del estudio. Yo lo que les voy a contar a ustedes es qué cosas importantes nos dijo este estudio que podría generarnos una asociación entre el foramen oval y CIA y la migraña. Entonces confirma la alta prevalencia del shunt derecha-izquierda en la migraña con aura. Ese es un punto a favor. Número 2. La migraña severa refractaria es de difícil tratamiento. Es difícil cambiar el curso de una patología que ya es severa, refractaria a 2 o más medicamentos, con una sola intervención. Entonces, y usando ya todo el tratamiento médico óptimo. Entonces, esto es importante a tomar en cuenta. Estamos de una vez tratando de usar esta intervención con el fenotipo más difícil de esta enfermedad. Por otro lado, el Amplatzer no es Amplatzer, perdón, es StarFlex, que era un dispositivo de primera generación, tuvo una mayor tasa de complicaciones y de colocación ineficaz. De hecho, un par de pacientes hasta pidieron que se le extrajera, simplemente porque ellos lo decidieron así, y otros pacientes tuvieron embolización del mismo, pero todos se lograron recuperar. Pero sí llama la atención que hubo, para un estudio relativamente pequeño de 147 pacientes, sí hubo una tasa de complicaciones elevada. Entonces, no sé qué tan bueno sea este dispositivo sellando ese foramen oval permeable. Continuamos con este otro estudio. Este es el segundo estudio aleatorizado que
Este es el PRIMA. El PRIMA era aleatorizado, multicéntrico, fue finalizado prematuramente por reclutamiento lento y era open label, pero hay que tomar en cuenta que se analizó el estudio, aunque era open label, se descartó el efecto placebo y entonces no fue un factor que podamos poner en contra de esto, sino que ya eso se analizó. Sí me gustaría que viéramos esta tabla en donde se demuestra aquí en este punto libertad de migraña, P significativa, un 10% de pacientes tuvieron libertad de migraña, mientras en el grupo intervención versus placebo, libertad de migraña con aura un 40% versus 10% en el grupo control, y también vemos en el caso de reducción del más de 50% de días con migraña, que también fue significativo. Entonces, estos son puntos a favor, aunque no se cumplió el punto primario, estos son puntos a favor del brazo de intervención. Este es el Premium Trial. El Premium Trial fue publicado en el año 2017. Ahora sí se usó el AMPLATSE, fue doble ciego, aleatorizado, también sham control, 230 pacientes. Y aunque no se cumplió el punto primario, que era el responder rate de 50% o más de reducción de los ataques de migraña, el análisis de subgrupos sí mostró mejorías que aparentan ser significativas o con la tendencia. Entonces, se mostró diferencia estadística con migraña con aura del responder rate, o sea, 49% versus 23% con una P significativa de 0.015. También un 15.4% tuvo resolución completa de migraña versus el 2.5% en el grupo control. Y ya casi voy a terminar, pido 2 minutos más o menos inclusive. Y vemos también cómo se demostró también que generación del AMPLATSE en esta nueva era es bastante seguro. No hubo prácticamente ningún tipo de complicaciones, solo un poquillo de FA en uno de los pacientes. Así que podríamos tomar en cuenta esta intervención en fenotipos no tan severos de la migraña, con shunts muy significativos o con asociación también de aneurisma de septum interauricular, que sería poblaciones que no han sido muy exploradas, que han mostrado una tendencia a la mejoría. Y entonces, para terminar, aquí tenemos cómo el exponente en contra nos va a querer decir que ya se le pusieron todos los clavos al ataúd de esta intervención, pero yo estoy aquí para decirles que este tubito es el respiradero por el cual todavía con este metaanálisis del año 2019 nos están hablando que hay beneficio en el grupo de cierre percutáneo de foramen oval permeable. ¿Por qué razón? Porque en este caso lo que vimos fue reducción en migraña de días por mes y reducción en migraña en los ataques por mes. Estos son criterios que recomienda la Organización Internacional de la Cefalea y los está cumpliendo aquí. Está cumpliendo específicamente este criterio, uno de 3 criterios. Así que parece que todavía tenemos este respiradero, todavía hay que analizar subgrupos de más riesgo y con mayor posibilidad de beneficio. Eso sería todo. Muchas gracias.